Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga, espero se encuentren todos bien. Paciencia, muchos encerrados, ¿cierto? Pero dando gracias a Dios porque nos da otra oportunidad para estar más con la familia, para hacer otro tipo de cosas y aún para descansar. Hermanos, esta mañana quiero llevarles a un tema muy importante que tiene que ver con la oración. Debido a las dificultades y problemas que estamos viviendo, hoy se hace más necesario que nunca orar sin cesar. Orar, orar. Hermano, la oración del justo puede mucho. En el libro de Jeremías, en el contexto cierto de tribulación, de angustia, aún Jeremías estaba preso por el rey Sedequías, por cuanto él estaba predicando la verdad. Sedequías, rey de Judá, no quería escuchar lo que Jeremías le quería decir. Hoy día el mundo, aún a pesar de estar con problemas y dificultades, creo que tampoco quieren escuchar. Pero nuestra labor, hermano, es orar. En el capítulo 33 de Jeremías dice: clama a mí y yo responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué importante. Aún en la tribulación, en la angustia, en la aflicción, en todo lo que sea, debemos orar. Déjeme decirle, hermano y amigos que están escuchando, que ustedes no tienen ningún problema. Solamente el problema es haber fracasado en la oración. No hay un problema en nuestras vidas. Como les digo, el problema es que fracasamos en la oración. La oración apropiada podría haber evitado todos esos problemas que tenemos, o muchos problemas en su vida, ya sea pecado o cualquier otra necesidad que nosotros tenemos. La oración, hermano, es lo más importante. Oración es la conversación con Dios que yo debo tener a diario. Para muchos cristianos aún la oración le es latosa y le es como una obligación. Sí, es una obligación, es un mandato. Aquí hay uno de los tantos mandamientos de Dios. Como siempre les digo, estamos acostumbrados a los 10 mandamientos, pero aquí hay uno que suman a los 600 y tantos mandamientos que tiene Dios para el hombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este clama a mí es: habla conmigo, ruégame, pídeme, ora conmigo. El mandamiento de Dios, cierto, es claro. Clama a mí y yo te responderé. 1 Tesalonicenses, el capítulo 5 y el verso 17, la Biblia dice: orar sin cesar. Orar sin cesar. Es importante, cierto, la oración, ya que ella nos va a ayudar, nos va a hacer conocer tal vez la voluntad de Dios. Siempre nos va a dar a conocer la voluntad de Dios. Vamos a ver más adelante que Dios siempre va a tener una respuesta a nuestra oración. Yo pregunto, si alguien importante a usted le da una tarjeta, no sé, un diputado, un senador, y le dice: cuando tenga algo en que yo te pueda ayudar, llámame. Le da la tarjeta personal. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo guardaría esa tarjeta? Y aún tal vez diría: mire, yo tengo la tarjeta del diputado, del senador tanto. Imagínese que fuera la tarjeta del presidente. Suponga que usted un día tiene la tarjeta del presidente, que lo conoció, ¿cierto? Y un día usted le escribe por un problema que usted tiene. Él revisa su correspondencia. Seguro, no, eso no lo va a hacer. Pero bueno, imaginemos, estamos soñando. Y ve la correspondencia y dice: oh, Misael tiene un problema. Y llega un día, ¿cierto? Y golpea la puerta de su casa, o mi casa en este caso, ¿cierto? Y dice: mira, leí tu carta y supe que tienes un problema. Y vengo a ver qué es lo que tú tienes. ¿Usted cree que eso sucedería? No, es una fantasía. Es un cuento, nunca va a suceder. Pero cuando Dios dice: clama a mí y yo te responderé, es Dios mismo
personalmente que le va a responder. No lo va a ver físicamente, pero Dios le va a responder. No soy yo el que está diciendo clama a mí. Es Dios el que está diciendo clama a mí. El soberano, el todopoderoso, le está invitando a usted a que le clame, y Él no va a ser como los políticos o como cualquier persona importante que de pronto, llevado por las circunstancias, le dio la tarjeta pero luego se olvidaron. No es así. Dios jamás se va a olvidar. Aquí hay un mandamiento entonces, clama a mí. Capítulo 32 y el verso 17 del libro de Jeremías. 32, 17 dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. A ese Dios, al Dios Todopoderoso, es al que nosotros podemos clamar y de seguro nos va a responder. La oración es algo que todos podemos hacer. ¿Y por qué Dios nos ha pedido que oremos? Nos invita a que oremos. El no hacerlo es un insulto a Él. Es una oportunidad para estar en comunión con Él. Es un privilegio. Cuando no oramos es una tragedia, y cuando no oramos pecamos contra el Dios Todopoderoso que quiere ayudarnos y bendecirnos día a día. Vamos a ver algunos puntos acerca de este ejercicio de la oración. Primero, haga un hábito de orar todos los días. Un hábito es algo que usted empieza a hacer constantemente, después lo empieza a hacer y ya no es molesto, sino que lo hace todos los días. Segundo, un tiempo y un lugar para orar. No deje de orar. Un tiempo y un lugar. ¿Cuál es el lugar, el lugar preferido? ¿Cuál es el tiempo? Después de la ducha, después del café, después de no sé qué. Ese es el tiempo. Tome ese tiempo. Vaya al lugar que usted escogió para orar. Tómese el tiempo. No necesita hacer oraciones tan largas. Lo que sí, que no pase mucho tiempo sin volver a orar. Recuerdo que una vez enseñé en la iglesia que el que no oraba por lo menos 7, 10 veces al día debía dudar si tenía el amor de Dios en su corazón. Pues ahora le digo que eso es poco. A cada rato, en cada instante, nosotros debemos estar orando. Orar sin cesar. Lo que vimos en 1 Tesalonicenses 5 y 17. Orar sin cesar. Como le dije, un tiempo, un lugar para orar. Tercero, haga de ese lugar un lugar lo más óptimo. No trate de imitar a otras personas. Cuarto, cuando vaya a orar, equípese como cristiano. Pero ¿cómo, pastor, si voy a orar? ¿Ya basta con eso? No, equípese. Tome su Biblia, ojalá un cuaderno, lápiz. Es probable, y lo más seguro, que Dios algo le quiere decir. Cuando oramos, Dios nos dice algo. Algo se presenta. Entonces debemos anotar aquello. 5. Comience su oración leyendo una porción de la Biblia. Me estoy refiriendo a la oración que usted hace en la mañana, no la que hace caminando, no la que hace a lo mejor a la hora de almuerzo, cuando usted dedica su tiempo de oración como cristiano todos los días. Mi costumbre es orar, ¿cierto? Después de la ducha, me presento, me arreglo, me echo mi perfume y oro en mi lugar predilecto a la orilla arrodillado, ¿cierto? En un sillón. Ese es mi lugar. Ahí es donde yo debo tener un cuaderno para anotar lo que Dios quiere hablar a mí. Primero, como le dije, tiene que leer la porción, porque es más importante lo que Dios quiere decirle a usted que lo que usted tiene que decirle a Dios. Su oración
será nutrida por la palabra de Dios. Su oración será, cierto, complementada con la palabra de Dios. Sexto, aprenda a orar todo el día. Orar sin cesar. Como le dije, no es necesario oraciones largas, pero pase bastante tiempo orando al Señor. 7. Mantenga un registro de las oraciones y repásela de vez en cuando. Ordenando mi biblioteca, mi oficina, me hice una repisa nueva para poner algunos libros de estudio. Me encontré con algunas anotaciones de oraciones. ¿Cuánto tiempo? Años. ¿Saben? Por no repasarla, por no tener un orden, nunca agradecí por esas oraciones que muchas fueron contestadas. Por eso es importante tener un registro. 8. Póngase la armadura de Dios. Usted dirá, ¿y para qué? Es importante. Porque cuando usted va a orar, enfrenta una batalla a toda la artillería de Satanás. Una batalla contra el infierno mismo. ¿Pero cómo? Claro. Cuando usted se dispone a orar, a tomar su tiempo de oración, me refiero, vuelvo a decir de nuevo, el tiempo de oración en la mañana o el tiempo que usted dedica para orar completamente a Dios. No ese tiempo de oración caminando o cuando va en el auto, no. Estoy hablando del tiempo de oración que usted entrega tiempo a Dios. Hermano, si no se desatan la artillería de Satanás, ¿qué pasa? Se dispone a orar, nos falta que se cayó un niño y lloró. El teléfono suena, algo se quemó en la cocina, alguien golpea la puerta. ¿De dónde cree usted que vienen esos distractivos? No vienen de Dios, porque Dios lo único que quiere es tener comunión con usted. Por lo tanto, es Satanás, que cuando usted se dispone a orar, algo pasa. O se enojó con la señora o con alguien, y ya va enojado a orar. 9. Si está solo, ore en voz alta. Es importante, ore en voz alta. Claro, que no es una buena idea cuando hay público o gente alrededor que usted se ponga a orar en voz alta. Van a pensar que a lo mejor a usted se le aflojó un tornillo. Pero estando solo, ore en voz alta. ¿Dios escucha en los secretos? Sí. Pero es importante que usted ore en voz alta. 10. Si cuando usted va a orar hay algún pensamiento que le distrae de la oración y es persistente, ore por ese motivo, ore por ese pensamiento, ore por aquello que le está distrayendo. La oración es poderosa, pero debe ser con fe. Mateo 21-22, los discípulos van al Señor y no pudieron echar demonios de alguien. Y el Señor dice, todo lo que pidieron en oración creyendo lo recibiréis. ¿Por qué no lo hicieron? Porque les faltó la fe. Ore con fe. Jeremías 33:3 de nuevo, Dios dice, clama a mí, y yo responderé. Qué seguridad más grande, hermano. Dios no miente. Y además de responderle, le va a enseñar cosas. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué interesante. Es probable que la respuesta que usted reciba esté condicionada o sea de distintas maneras. Mejor dicho, de distintas maneras más que condicionada. Primero, la respuesta puede ser específicamente entregada o inmediatamente entregada. Todos los que hemos caminado, ¿cierto?,
por largos años en esta fe, en el cristianismo, hemos visto la mano poderosa de Dios, que aún está la oración, ¿cierto?, en nuestra boca y hemos tenido la respuesta. Estamos orando por algo y Dios nos ilumina y nos dice eso es lo que debes hacer. O cuando pedimos algo, no pasa mucho rato y llega. Qué maravilloso, hermano, el poder de Dios. Los cristianos hemos experimentado, pero pronto se nos olvida aquello. Por eso es importante llevar un registro. La respuesta puede ser estratégicamente demorada. Puede que no te dé inmediatamente la respuesta, pero sabes siempre será por algo mejor. El libro de Isaías 30, 18 dice claramente: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Mire qué interesante. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Como les dije, estratégicamente demorada puede ser la respuesta de Dios, pero esperará porque tiene misericordia de nosotros. Tercero, una respuesta significativamente diferente a lo que usted espera. Y eso nos lleva al apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dice que 3 veces ha orado al Señor para que le quite ese aguijón de la carne. Al parecer, ¿cierto? Él estaba quedando ciego, tenía catarata, algo pasaba en sus ojos y era molesto para él. Y 3 veces ha rogado. Pero Dios no le da lo que él pide, porque Dios sabe lo que es mejor para él. ¿Y qué le da? Bástate mi gracia. Lo llena de gracia. Le da sabiduría, hermano, a Pablo. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. La respuesta puede ser soberanamente negada. Puede pedir algo y no que su corazón sea malo o esté equivocado, sino porque está pidiendo por algo equivocado. Dios le ama tanto que no quiere darle algo que pueda hacerle daño. Escuché el comentario de una hermana y que dijo: gracias a Dios, porque 5 veces me negó la respuesta que yo quería. Clamaba por ese amor que tenía. Yo quería casarme con esa persona, pero no me la dio. Y 5 veces me ocurrió lo mismo. Gracias a Dios, porque me habría casado con un hombre perdido. Ninguno de ellos conoce al Señor. Ninguno de ellos sirve a Dios. Sino el marido que tengo hoy dice, sí, él sirve a Dios. ¿Se da cuenta? A veces pedimos, pero Dios, que es soberano, sabe por qué no. Pedimos dinero. Pedimos cuántas cosas muchas veces. ¿Para qué? Para desviarnos del Señor. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cómo somos. Sabe que somos dados a la vanidad y a desviarnos fácilmente. Aprenda a agradecer a Dios por las oraciones contestadas. Sea agradecido. Clama a mí y yo te responderé. Sí o no, pero te voy a responder. Y te enseñaré cosas grandes. Maravillosa la palabra de Dios, hermano. Cómo nos enseña. Yo sé que hay personas que difícilmente creen en milagros. Nosotros lo hemos visto. No hemos visto milagros como un Herbalife, algo así instantáneo, pero hemos visto sanidades, hemos visto cuántas cosas. Un milagro que yo sea convertido y sea pastor. Un bandido, ¿cierto? Una persona totalmente ajena a las cosas de Dios, hasta que Él tocó mi vida. Un milagro. Por eso muchas veces cuando veo a aquellas personas que conocí cuando era joven, no pueden creer. Incluso sueltan una risa
al escuchar que yo soy pastor. Bueno, un milagro sucede. Dios cambia nuestras vidas. Muchos dicen, a ver, mucha gente habla de las leyes de la naturaleza, como si Dios se sujetara a la naturaleza, cuando es la naturaleza la que se sujeta a Dios. Cabe mencionar que la naturaleza perfectamente y obedientemente se sujeta a Dios. Y nosotros, los seres humanos, llamados los seres pensantes, los inteligentes, ¿qué hacemos? Ni siquiera oramos, que no cuesta nada. Ni siquiera oramos. Y estoy hablando a los cristianos, ni siquiera. ¿Hay algo difícil para Dios? No hay ninguna cosa difícil. Génesis capítulo 18, 14. No hay para Dios ninguna cosa difícil. En el contexto de que Abraham y Sara eran viejos y no tenían hijos. Y Dios le dice, cuando pase el tiempo, va a tener un hijo, o sea, a vuelta de año, por decirlo así, los 9 meses. Y Sara se ríe como desconfiando. Y Dios dice, ¿hay algo difícil para Dios? Para Dios no hay nada difícil. El libro de Lucas capítulo 1, 37, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible si tenemos la fe. Cuando los discípulos no pudieron sacar los demonios, la razón porque mi padre no les contestó es porque no tenían fe. Y muchas veces Dios no nos contesta porque no tenemos fe. Vuelvo a decir, Dios dice a Jeremías en un contexto cierto de tribulación, de angustia, iban a ser cautivos todos. El rey iba a ser prisionero, pero no querían escuchar aquello. Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Nosotros pedimos a Dios y Él nos da mucho más de lo que nosotros pedimos, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. No hay ninguna oración difícil para Dios. Me estás pidiendo esto que es imposible, que no se pueda, que Dios no pueda responder o dar solución. Lo único difícil es lo que no esté en la voluntad de Dios. No es difícil, pero Dios no lo va a hacer si no está en la voluntad de Dios. El libro de Juan, el capítulo 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, ¿qué va a hacer? Nos va a dar. Nada fuera del alcance de la oración, como les dije, solo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Para Dios no hay problema grande, no hay problema imposible. Jeremías 32, 36. Y con todo ahora, así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, a la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia, y a espada, y a hambre, y pestilencia. En el contexto nacional y el que estamos viviendo también hoy día, hermanos, es parecido al tiempo que estaba allí. Claro que no había peste, pero había una persecución tremenda. Dios nos dice y nos manda que debemos orar. Ocurrió en Jeremías, ¿cierto?, en el libro, lo que se había dicho. Fueron esclavizados, fueron llevados, ¿cierto?, cautivos. Ocurrieron todas aquellas tragedias, pero sin embargo Dios les dice, clama a mí y yo responderé. A pesar de que Él va a hacer lo que tenga que hacer, sabemos que vendrán las dificultades, los problemas, pero sin embargo nos enseña a orar. Sabemos que el Señor viene por segunda vez, sin embargo en la oración modelo dice, venga tu reino, pero hágase tu voluntad.
Entonces, ¿por qué oramos porque venga su reino si va a venir? Creamos o no creamos, porque Dios ordena que debemos orar por aquello. Debemos aprender a hacer una oración con efecto retardido. Dios dice, mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Se refiere a los discípulos que van a predicar la palabra y por ello nosotros estamos creyendo también. ¿Cuánto está orando usted con efecto retardido, por decirlo así, a futuro, por sus hijos? ¿El esposo para su hija? ¿La esposa para sus hijos? ¿Cuánto está orando por ello? Por su vejez, por mi vejez. Ah, que tengo buena jubilación. No. ¿Cuánto estamos orando? Imagínense hoy día que los fondos de pensiones, ¿cuánto están perdiendo? Los que se van a jubilar este año, hay algunos que han perdido ya. Lo que lleva corrido desde octubre a la fecha, más de 10 millones de pesos. Y otros mucho más. Lo más seguro es la oración, hermano. Que Dios asegure nuestro futuro. Aún aquí en el pasar de la tierra, en la tierra. Los hijos de Dios hoy necesitamos orar más que nunca. Los tiempos son malos, los tiempos son tenebrosos. No hay miedo, hay angustia, hay aflicción. La forma de orar es la siguiente: Padre nuestro. No quiero decir que repita o rece el Padre nuestro, pero usted debe comenzar: Padre nuestro, bendito eres tú, Señor, grande es tu nombre, Dios santo, Dios todopoderoso, Dios omnipotente, Dios omnisciente, omnipresente. Alabo y bendigo tu nombre, Señor. Gracias por permitirme dirigirme a ti, Padre. Una forma. Pero usted, Padre, parte diciendo Padre, Padre mío. Pero ¿cómo podría usted decir Padre mío si no ha nacido en la familia de Dios? Tiene que nacer. A menos que usted haya nacido, podrá decir con certeza y seguridad. Lo demás es un rezo que no pasa el techo de su casa. Y para esto Dios nos invita a acercarnos a Él a través del único mediador que es Cristo. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él, Dios hecho hombre, es el que viene a mediar entre nosotros los pecadores y Dios. Y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, Él lo hará. Qué interesante. Pero usted tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Debe reconocer su falta. Debe reconocer que ha fallado y ha pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida eterna. Dios nos dio un regalo, Dios nos da la gracia de la salvación para los que tienen fe en la muerte de Cristo, en el Evangelio, la muerte, la resurrección de Cristo. Cuando tenemos esa fe, cuando decimos, Señor, perdóname porque te ofendí, porque pequé contra ti, Señor, voy humildemente a ti, Padre Santo, para rogar y suplicar el perdón de mis ofensas y mis pecados. Creo que Cristo es mi Señor y Salvador y lo acepto en esta misma hora, Señor. Recíbeme como tu Hijo. Entonces usted con seguridad podrá escuchar esto de Jeremías 33:3, cuando Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy día Dios le da la fe suficiente para que usted se acerque a Él, pero puede aumentar la fe cuando usted ya es hijo de Dios y podrá entender cosas que nunca antes entendió. Hoy es el día de salvación, mañana no existe, ayer ya pasó. Por eso le invito a los hermanos a orar sin cesar, los unos por los otros, por el mundo entero, las necesidades que hay. Hermanos, a cada rato.
Dios se alegra y se goza cuando nosotros miramos la naturaleza y decimos, Señor, qué hermoso el atardecer. Señor, qué hermosos estos árboles. Bendito eres tú, Señor. Es maravilloso poder conversar con Dios. Como le dije, agradecer por todo. Recuerde que Dios cuando creó al hombre lo creó para que fuera su amigo. Dios conversaba con él en el jardín del Edén. Caminaba el hombre con Dios. Y Dios quiere seguir haciendo lo mismo. Pero para eso usted tiene que asegurarse de que es hijo de Dios. Y Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, ¿cierto?, la puerta, se refiere a la puerta de su corazón, Él va a entrar y va a vivir en usted a través del Espíritu Santo. Y le va a guiar, le va a enseñar. Es importante que usted se acerque a Dios para tener comunión con Él día a día. Dios le ama, Dios quiere bendecirle, Dios quiere que usted clame porque Él está dispuesto a responderle. Hay una cosa importante, no solo Él puede salvarle, Él quiere salvarle. No solo Él puede responder, Él quiere responder. No solo Él puede bendecir, Él quiere bendecir a sus hijos. Hermanos, meditemos que es la oración, la plena comunión con Dios, conversar con el Altísimo, con el Creador, con el único Dios soberano. Y usted y yo tenemos ese hermoso privilegio. Gracias, Señor, por amarnos. Tenga una buena tarde y no se olvide, tiempos difíciles, tiempos de dolor, tiempo de orar, clamar y suplicar a Dios y esperar en Él. Gracias, hermano. Dios los bendiga.